Muchas gracias. Vamos a iniciar la segunda sesión de estas aproximaciones al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Ya en la anterior ocasión habríamos presentado las bases de este código. Nos fuimos ahí un poco saltando de algunos capítulos, vimos el tema de acciones, de excepciones, de principios generales, temas también sobre los temas de las audiencias en línea, que es algo muy novedoso dentro de este nuevo código, y vamos a continuar ahora con otras presentaciones. También pues me vi en el video y bueno, la verdad es que utilicé muchas muletillas, una disculpa. Lo que pasa es que comúnmente, pues uno pareciera que ya que está acostumbrado a dar clases, pues esto no va a suceder, pero pues o no. La plataforma de internet pues representa también un nuevo reto porque pues uno realmente no tiene la oportunidad de ver a la gente que está viendo el video, pero aún así vamos a continuar. Si digo muchas muletillas, el tema de bueno, del tema de importante, el tema de no, etcétera, ¿no? ¿No? Pues bueno, una disculpa por eso, pues saben que son cuestiones que uno ya trae muy arraigadas y que espero que no salgan tanto en esta ocasión. Vamos a iniciar con una presentación, la primera presentación del día de hoy. Hay una presentación muy larga y otra más cortita, pero sería la segunda. Voy a presentar. Muy bien, entonces, está. Bueno, aquí está la primera presentación. Muy bien, vamos a iniciar con esta segunda presentación. Como ya les dije, la primera fue muy amplia. Ustedes se acuerdan que fue probablemente una presentación muy larga, pero ahora lo que busco, bueno, también es tratar de abarcar lo más posible. Es muchísimo material, son 1100 artículos, más de 1100 artículos. Entonces, los he traído por temas. Insisto que esta es una aproximación, es mi primera lectura respecto al Código Nacional de Procedimientos Civiles Familiares desde un sesgo muy personal en el tema de que yo soy de Nuevo León y he visto el Código Estatal y ahora pues, lo estoy comparando con el Código Nacional. Tal vez, no tal vez, seguramente muchísimas instituciones que ahora me parecen novedosas a mí, ustedes ya las tienen muy bien entendidas, muy bien comprendidas, y será muy valioso para mí también, y creo que para todos los que vean este video, pues que se dejen ahí en los comentarios algunas equivocaciones en las que incurramos, alguna mala interpretación que podamos establecer, o alguna opinión extra respecto para, pues, obviamente, mejorar las aportaciones que se puedan hacer aquí por un servidor. Recuerdo que soy Mauro Zacarías Casimiro, soy juez del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, también soy maestro en la Universidad de Monterrey, aparte de que he estado dando clases en otras universidades, y me interesa mucho compartir el tema del derecho procesal porque creo que es el derecho que está más en contacto, sobre todo en materias civiles familiares, el tema que está más en contacto con la ciudadanía, obviamente la materia penal, ¿verdad? Pero la materia penal, pues realmente es muy especializada en el tema de delitos. El tema civil y familiar es un tema que incluso hay jurisdicción voluntaria, lo sabemos, o sea, se hacen estos procedimientos simplemente para declarar un derecho, para establecer alguna situación que se necesita demostrar para tener algún tipo de beneficio administrativo, etcétera. Entonces, lo vamos a ver y vamos a hacer algunas comparaciones. Bueno, aquí lo que tenemos, pues vamos a continuar con ese tema de las actuaciones judiciales. Ya establecimos que también el Código Nacional establece un procedimiento basado en las audiencias. Recordemos que de un tiempo para acá, yo creo que a partir del año, ¿qué sería? Pues 2005 por ahí, se empezaron a visualizar los temas de la oralidad, sobre todo en materia de derecho penal, que la reforma ocurrió en 2008. Creo que la mayoría de ustedes ya está enterado de esto y lo conoce por la perfección, pero Nuevo León también se hace una aproximación mayor y que se incluye también en los juicios
civiles y familiares. Nosotros desde el 2004 y 2006 tenemos juicios orales civiles y familiares y ya hemos avanzado mucho en ese tema. Y después vino la reforma de materia penal y después vino la reforma en materia mercantil, la materia en reforma laboral que tiene un año más o menos, entonces ya realmente la oralidad ya es muy poco necesario explicarla porque se entiende, ¿no? Solamente alguna observación que siempre hago cuando planteo este tema de juicio oral es, el juicio oral realmente es un juicio basado en audiencias, es decir, donde el expediente no tiene mayor importancia, porque lo que tiene importancia es el convencimiento del juez o la apreciación del juez a través de la mediación en las audiencias. Es un juicio basado en audiencias. Esto proviene de pues, la tradición austriaca de 1920, donde Franz Klein, que fue el gran reformador en materia civil en Austria y que después se desplegó toda esta reforma a ámbitos antes de la antes de la Segunda Guerra Mundial, y que realmente funcionó muy bien en Europa y trató de implementarse en Sudamérica, sobre todo en Argentina hay muchos textos respecto a ese intento que no fructiferó muy bien, no fue muy fructífero, perdón. Y luego, pues se quedaron así, avanzó mucho en Europa, como les digo, se quedaron ciertos resabios en América. En México nos llegó apenas hasta este milenio, pero realmente es un procedimiento que viene desde el 2000, desde 1920 realmente, donde se implementa. Hay unos textos de Niceto Alcalá Zamora y Castillo respecto a ese tema que se pueden encontrar en sus obras. Y creo yo que realmente lo que busca el juicio oral, como lo bien lo comentan los historiadores al respecto, es hacer un juicio efectivo, un juicio que sirva, un juicio que llegue a una sentencia rápida y que realmente las personas se sientan, además de que llegue a una sentencia rápida, que las personas sientan que han intervenido y que han sido escuchadas para llegar a esa sentencia. Entonces, tenemos una fase postulatoria, que sería la demanda, contestación y un desahogo de vista en ciertos casos, y después de esa fase postulatoria, que es eminentemente escrita, viene ya una etapa completamente oral, que serán las audiencias preliminares y las audiencias de juicio. Entonces, ahí lo que se busca es que no haya papel, realmente no por un tema de paperless, que es pues un concepto muy nuevo que privilegia la digitalización o privilegia los expedientes electrónicos, sino más bien por un tema de de no crear expedientes como un producto, si se ve, porque antes era el producto, los expedientes eran tan grandes y voluminosos. De hecho, Franz Klein lo menciona desde 1920, diciendo, pues es que el procedimiento, el expediente es el producto. Tenemos un juicio en el cual vemos un expediente grande y decimos, ay, es muy buen juicio porque está muy grande el expediente. Realmente eso no tiene nada que ver. Entonces se empieza a decir, bueno, vamos a eliminar ese concepto de expediente y vamos a verlo en el concepto de audiencias. Entonces, el juicio oral es un juicio basado en audiencias en comparación al juicio tradicional, que es un juicio basado en expedientes, ¿no? Es más o menos así lo podemos encontrar en los textos de derecho procesal que nos explican esos temas. Como les digo, el gran tratadista Niceto Alcaraz, Omar y Castillo, y se pueden encontrar muchísimos textos al respecto en Internet. Y bueno, ya lo establecimos en el anterior, lo vamos a seguir viendo ya más profundamente y cómo lo explica el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Solamente reiterar que en las audiencias, bueno, en todo el procedimiento, se mantiene el tema de que el juez es un rector del proceso, ahora ya más definido, donde el juez, realmente el proceso está muy marcado, pero el juez tiene amplias libertades eh, a través, por ejemplo, de que le den esa libertad en la audiencia de poder tomar decisiones, incluso si el mismo código no las ordena, pero siempre y cuando estén dentro de los principios que rigen las audiencias, ¿no? En la inmediación, en la continuidad, en la concentración, en la contradicción que lo comenté, en el tema de la publicidad, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante que el juez tenga esa facultad. Y obviamente las facultades que permanecen son esas de que el juez pueda controlar dentro de las audiencias y dentro del proceso, pero sobre todo en las audiencias, a quienes comparecen ahí, porque obviamente sigue siendo una labor humana y donde las personas siguen manifestando pues, su naturaleza y son personas que están sufriendo alguna situación en particular donde está involucrado su patrimonio, su familia, etcétera, y, y que obviamente el juez tiene que, a través obviamente de sus conocimientos
de su mediación, de su interpretación del derecho, de sus dotes sociales, pero también de su disciplina jurídica, utilizar esta medida de premio para que pueda mantener ese orden, ¿no? Que siguen siendo las multas que van desde 100 a 300 UMAS. Recordemos que las UMAS ya suplieron los salarios mínimos, se desindexó el salario mínimo ya hace algunos años, y pues que se multiplica por 2 en caso de residencia, o sea, se puede duplicar las multas en caso que se vaya a residir. También, pues la fuerza pública y el cateo corroborante y cerradura, que así lo conocemos comúnmente, pues la fractura cerradura se le menciona el código, el código nacional. También recuerden que hay que tener el código a la mano, para irnos a los artículos que estamos revisando. Eh, y el arresto de 36 horas se mantiene también, y en caso, y hay un tema muy interesante que ahora se acopla al tema de las facultades del juez, que es cuando hay testigos hostiles que no acuden a las audiencias si son necesarias para el juez puede ordenar a la fuerza pública que le traiga los testigos, que los lleve a la fuerza. Entonces, esto es muy interesante porque pues esperemos que los jueces lo utilicen, porque será pues obviamente una situación que va a beneficiar la cultura jurídica, sobre todo para que sepan que realmente se debe compartir información con los tribunales, y que bueno, pues también elevará seguramente el aprecio por la función jurisdiccional. También, bueno, tenemos las medidas de premio, que son las medidas o son las facultades que tienen los jueces para hacer valer sus determinaciones, pero en correlación con estas tenemos lo que son las correcciones disciplinarias. Pues la diferencia, ustedes lo saben, la diferencia es que las correcciones disciplinarias son para mantener el orden dentro de las audiencias. En las medidas de premio son para que se hagan valer las determinaciones. Y pues en las correcciones disciplinarias, pues igual vamos hasta la amonestación, que puede ser una reprensión verbal, electrónica o escrita. De hecho, me acuerdo mucho de que de un doctor muy apreciado que me hablaba sobre el tema de la dinámica policial, donde decía que el policía tenía diferentes armas, ¿no? Le preguntaba sobre el uso de la violencia para los policías, y me explicaba que el policía, para hacer valer su, pues su figura de autoridad, la primera arma era solamente su presencia, es decir, el policía con su sola presencia debe inhibir al delincuente. Si esto no es posible, después es la voz, y luego posteriormente son los sometimientos físicos, y hasta el último podría ser el uso de una arma, ¿no? Que ponga en peligro la vida. Igual aquí el juez con su sola presencia, por eso se toga el juez en las audiencias, por eso vamos a una audiencia. Por eso el juez tiene que tener estas habilidades sociales para poder manejar una audiencia, porque el juez no tendría que utilizar correcciones disciplinarias si lleva la audiencia en forma correcta. Obviamente muchas veces las personas están sometidas, como lo dije, a través de sus emociones, y el juez tiene que ir un poco más allá, pero el juez, por su sola presencia, el uso de su voz, el uso de su entonación, debería poder manejar las audiencias. Entonces tenemos aquí que se menciona la amonestación, que puede ser una reprensión verbal, no necesariamente tiene que llegar a una reprensión escrita, puede ser electrónica también, tomando en consideración que ya tenemos audiencias completamente en línea, pero también puede ser escrita a través de que se haga algún acuerdo o demás, ¿no? Tenemos esta amonestación como una prevención, y tenemos un apercibimiento, que el apercibimiento sería ya una antesala para fijar algún delito o fijar alguna sanción ya más severa, que también se hace a través de pues, un aprecio verbal dentro de las audiencias, a través de un aviso electrónico o a través de una orden escrita, ¿no? También el juez puede utilizar, para sancionar a una persona que está actuando indisciplinadamente dentro del procedimiento, dentro de las audiencias, multas que van de las 100 a las 300 sumas. En caso que estén en una audiencia, si una persona pues es irreverente, si una persona va más allá, si a pesar de que fue amonestado, percibido, a pesar de que fue multado, impide que la consecución de la audiencia, que me ha pasado, créanme que sí me ha sucedido, pues ahora ya expresamente dice que las puede expulsar de la audiencia. Anteriormente, de hecho, el juicio oral mercantil, por ejemplo, es muy concretito, o sea, realmente está en el código
en 50 artículos primero y luego ya le agregaron los del juicio ejecutivo mercantil oral, pero realmente se concentra en las mismas reglas que el juicio oral mercantil y realmente se le dieron muy poquitas innovaciones al juicio oral, se toma mucho de las reglas generales y muy poco. Pero aquí, y entonces se supone, o sea, se presume que el juez tiene esa potestad de poder expulsar de la audiencia. No se expresa, ahora ya lo dice expresamente el Código Nacional, y lo cual me parece excelente, ¿no? También el arresto por 36 horas. Y hay también una figura muy interesante de que puede hacerse una revisión de la corrección disciplinaria, es decir, si se puso una multa, si se puso un arresto, puede darse una revisión a esta sanción, eh, donde la persona que ha recibido la sanción puede solicitar la revisión, como el VAR, por ejemplo, en el fútbol, puede solicitarla en 3 días y se fijará, tiene 3 días para solicitarla, cuando se solicite, el juez fijará una audiencia en 5 días, dentro de 5 días, no tiene que ser a 5 días necesariamente, pero dentro de 5 días, donde va a llevar a cabo esa audiencia y donde podrá, pues, atenuarla, o sea, si estábamos en un arresto, a lo mejor ponerle una multa, o si estamos en una operación, llevarla a una amonestación, o pues de la dejará sin efecto porque si pues, realmente se malinterpretó, etcétera, tendrá que fundar y motivar obviamente, o también se podrá confirmar diciendo, pues, sabes que estuvo bien aplicada y así se queda, ¿no? Y una cosa importantísima es que esta revisión, cuando se hace ya la revisión de esto, pues no hay recurso contra esta decisión del juez, es decir, tendría que irse hasta el amparo y en caso de que se lo consideren necesario, ¿no? Entonces, yéndonos al artículo 194, vamos a encontrar ya el tema de las emplazamiento y de las notificaciones. Todas las personas, todos los abogados y profesionales que estén, eh, pues, ya en conexión o ya tengan alguna experiencia en materia oral mercantil, esto les va a ser, pues, realmente, pues, muy sencillo de comprender porque es muy similar a lo que pasa en la materia oral mercantil, con algunas innovaciones, con algunas cuestiones que se diferencian, pero en realidad es pues algo muy comprensible. Para los que no, y que por ejemplo en Nuevo León, los que trabajan con materia civil, no van a encontrar algunas novedades muy importantes y que van a tener que acostumbrarse a estas situaciones, ¿no? Un momento. Muy bien, entonces, tenemos pues que el artículo 194 nos habla de pues los diferentes tipos de notificaciones de los emplazamientos, que como ustedes lo saben la principal notificación que hay, es una formalidad, es decir, el procedimiento incluso está constitucionalmente protegida, entonces, y es una revisión de oficio incluso por los juzgadores, y tiene unas reglas específicas que se deben cumplir el máximo sin excepción. Obviamente habrá casos donde alguna situación no se pueda presentar, pero tendría que haberse justificado por el actuario, por el ejecutor, por el notificador, de haberlo realizado de otra manera a como lo ordena la ley. Y bueno, también tenemos el tema de los requerimientos, que sería una forma diferente de notificarnos. Tenemos el procedimiento que es oral, es la columna vertebral del procedimiento. Tenemos las notificaciones que se consideran personales o no personales, seguimos con ese ámbito. Tenemos las citaciones que se hacen a personas terceras o a personas que pueden comparecer a contribuir con información a los procedimientos y los requerimientos que ya son órdenes de ejecución, ¿no? Tenemos un auto execuendo propiamente dicho en el tema de ejecución, que lo vamos a ver en su momento, y que es algo pues, que también tiene una forma especial de cumplirse. Ahora, el 196 nos habla de las obligaciones de los actuarios o ejecutores o notificadores, como se les llama en su lugar de origen. Todos tenemos, pues conocemos que es lo mismo, pero sabemos que el término de actuario muchas veces se confunde por el tema de contadores y demás, ejecutores. Y bueno, lo que el artículo 196 nos habla es de un primer acercamiento a cómo se deben de hacer los emplazamientos, ¿no? Y, insisto,
mantenemos las mismas estructuras que se han estado defendiendo por las diferentes tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los tribunales colegiados, de los plenos de circuito, que pues, ya se han variado en muchísimos casos. Entonces, pues es que siempre tiene que entender con la persona notificada o con una persona que esté en el lugar, pero que vive ahí, que trabaje ahí, etcétera, que tenga una presencia justificada en el lugar y que se pueda establecer con certeza que esa persona va a enterar a la persona a notificar. También tiene que haber un cercioramiento del domicilio. Este cercioramiento se hace otra vez a través de los vecinos, describiendo los inmuebles en los cuales se encuentran sus vecinos, describiendo a las personas de una manera, pues siempre se da esa media afiliación, que a mí casi nunca me ha gustado porque, digo, pues yo no entendía que era necesaria, pero ahora con la modernidad, habiendo cámaras y habiendo puestos videos, cámaras personales, pecheras, etcétera, pues yo no sé, como que nos faltó un poquito incluir ese tema que se hace en algunos estados. En Nuevo León se hace mucho para tema de ejecuciones, pero creo yo que nos faltó un poco también incluirlo más aquí y no tanto describirlo, pues si lo puedes captar detrás de la cámara, ¿no? Y como es un acto oficial, realmente no se ocuparía pedir algún permiso, porque aparte serían protegidos los datos, pero bueno, al final de cuentas todavía se dan esos temas de estar mostrando estas identificaciones y demás y descripciones. La cédula, que para Nuevo León se llama instructivo y para otras partes se llama cédula de notificación, etcétera. Creo que hay variaciones, pero bueno, mantenemos ahora ya el tema de que cédula, se va a terminar el tema del instructivo de Nuevo León, pero pues lo mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a tener los mismos requisitos. Va a establecer la fecha y hora de la entrega, sabemos que tiene una coleta, nada más se pone ahí que la fecha hora en que se hizo la diligencia, el procedimiento, el nombre de las partes, la autoridad que ordena la notificación, se va a transcribir el auto. El auto anteriormente se comprendía que podía establecerse la parte que era pues la importante a notificar, pero últimamente en Nuevo León y creo que en varias partes se ha acostumbrado a que se notifique completo el auto para evitar problemas, ¿no? Pero entonces pues, se tienen que transcribir, que también ya es muy sencillo. Antes era muy complicado porque tenía que hacer la máquina y cosas así. Ahora ya pues el tema de las computadoras y las impresoras implica que pues solamente se copia y se pega. El nombre de la persona a quien se entrega, el levantamiento del acta, copia de la cédula entregada y firma quien recibe, si es posible, si no se niega a firmar, ¿no? Ahora, un tema importante en estas situaciones, y vuelvo a insistir, es que como que nos saltamos un poco, y es una opinión muy personal, en el tema de poder darle prioridad al tema de los avances tecnológicos, porque un video pues dice mucho más que pues una transcripción, una cédula como tal, ¿no? Un acta. La verdad es que, pues realmente si podemos tener ya videos, si se pueden, si ya estamos haciendo audiencias en línea, si las tenemos que conservar, si estamos haciendo expedientes electrónicos que se tienen que mantener en las bases de datos, ¿por qué no realizar las notificaciones a través de video? Obviamente, a lo mejor mantener esta situación misma de una cédula y demás, pero darle mayor prioridad a este tema de tecnología. Creo que todavía no saltamos esa barrera, ese paradigma del tema del papel, pero bueno, hay un avance muy grande, creo que todos lo comprendemos de esa manera. Como ustedes saben, en la diligencia se pueden poner pues medios de razonamiento del domicilio. Como me enteré yo, ahora está utilizando mucho que los actuarios utilicen el Google Maps, por ejemplo, estos servicios de GPS, de georreferencia, o posicionamiento global para establecerlo y que sean del conocimiento público, como el Google Maps, que es el más conocido, ¿no? También, pues aquí menciona el tema de las fotografías del exterior y digo, pues bueno, hay videos, pero bueno, las fotografías. Y bueno, también es importante mencionar el tema de que la entrega de la copia de traslado también se puede hacer en el almacenamiento de datos. Es algo muy interesante porque una de las preguntas que hacíamos muchas veces era cómo entregar documentos electrónicos. Si el documento de selección es un documento electrónico y si por ejemplo, los documentos notariales van a trascender después a documentos electrónicos porque ese es el destino que realmente todos están buscando.
pues cómo después los vamos a entregar si son documentos electrónicos y nacen electrónicos. Entonces aquí ya hay una solución que presenta el Código Nacional a través de los almacenamientos de datos. ¿Cómo serían los almacenamientos de datos? Bueno, pues son estos USBs o pueden tal vez ser estas ligas que se pueden encontrar en Internet, en la famosa nube. Almacenamiento de datos tiene mucha profundidad, tiene mucho forma de interpretarlo y creo yo que también va a ahorrar muchísimo dinero. Hoy va a ser mucho más barato los procedimientos porque obviamente si son 1000 documentos, 2000 documentos, etcétera, pues traerlos en un USB va a ser mucho más barato que traerlos en papel, ¿verdad? Entonces, creo que aparte pues vamos a beneficiar el ambiente, ¿no? Eso es muy interesante y creo que yo, ustedes pueden sus aportaciones a lo mejor. En el artículo 198 nos habla cuáles son los pasos de la diligencia. Ya establecimos cuáles serán los requisitos que debe tener la cédula, lo que debe ser el actuario, pero ya los pasos, el artículo 98, el código de repente como que siento que se repite un poco, o sea, pudo haberse concretado mejor en un solo artículo, pero siento que trataron de hacerlo más específico, con cierto riesgo de poder contradecirse, que no encontró ninguna contradicción. Debo decirlo que hay una gran labor legislativa. No encontré contradicciones hasta el momento. Me imagino que ustedes con su pericia lo van a mejor pueden encontrar alguna, pero sí fue un gran riesgo establecer estos pasos y después poner los pasos de la diligencia y luego poner los requisitos, ¿no? Porque pudo haberse encontrado en esa situación y puede ser que en la práctica nos lleve a esa situación. Esperamos que no. ¿Cómo se hace una diligencia? El artículo 198 nos dice que el actuario tiene que identificarse, por lo tanto los actores deben llevar sus identificaciones, sus gafetes, sus placas o lo que se les dé para establecer que es un ejecutor notificador. Tiene que pedir la identificación de quien le atiende. Pues yo he visto que en la mayoría de los casos le dicen que se negó a identificarse y demás. A mí me toca hacer inspecciones muchas veces y la verdad que las personas no me ha tocado, y tal vez he tenido suerte que no me ha tocado que se nieguen a identificarse. Pero pues bueno, sabemos que los actuarios tienen mucho más casos, ¿no? Tiene que cerciorarse el domicilio, ya establecimos esta situación, pero insisto que ahora se ordena expresamente en el Código Nacional, cosa que no viene en el Código Estatal y que viene en el Código de Comercio, que el actuario establezca los signos exteriores del inmueble, o sea, 2 plantas, la fachada, qué tipo. Muchas veces se han hecho capacitaciones para decir, bueno, pongo cosas que a lo mejor no pueden cambiar tan rápido, como la pintura, como una cuestión de un árbol o algo por el estilo, que a lo mejor mañana lo cortan, lo pintan en la casa y pues eso ya no te va a ayudar. Pero entonces los signos exteriores serán signos exteriores que sean permanentes y que realmente puedan prevalecer y que puedan ayudar a identificar que ese fue el domicilio, ¿no? Pues 2 plantas, una planta, etcétera, no sé, ventanas enfrente, puertas, rejas, etcétera. Bueno, también establecer los puntos cardinales del inmueble, etcétera, ¿no? Y también, cuando se va a enterar con una persona que no es el propio demandado, al que se le va a notificar, pues tiene que establecerse cuál es la relación que esa persona tiene con el demandado. Si una persona que está eventualmente ahí, que realmente no debe estar ahí porque fue de visita, fue a entregar un paquete, etcétera, pues obviamente no se va a enterar con la diligencia. Tiene que ser con una persona que sea pariente del demandado, que establezca de esa manera, que vive en el domicilio, aunque no sea pariente, que trabaje en ese domicilio, etcétera, que establezca una razón sólida para que el actuario pueda dejar ahí la diligencia. Ahora, también tenemos que en los códigos, por ejemplo, en Nuevo León no existían las citas de espera. Esto puede ser que en otros estados sí lo he tenido, entonces pues, realmente va a ser muy fácil para nuestros compañeros de otros estados captar el interés del legislador, pero para Nuevo León, pues obviamente, sobre todo en materia civil, pues vamos a tener que variarlo. Claro que también es algo importante porque se está estandarizando la forma de hacer la diligencia. Es muy parecida en materia mercantil que en materia civil. Entonces, realmente esto va a ayudar a que los actores pues, no tengan que conocer tantos códigos y decir, bueno, entonces ese sí se acabó, ¿no? Entonces, los intentorios de espera, es una obligación del actor que cuando va a hacer el emplazamiento y no encuentra a la persona, no tiene que llevar a cabo la diligencia en ese momento, sino que va a tener que dejar un sitio de espera. Obviamente, la persona que lo atiende
pero si no encuentra a nadie, puede fijarlo, puede pegarlo y tiene que ser en un lugar visible del domicilio. Obviamente eso tiene que comprobarse a través de fotografías, insisto en los videos, o de una manera en la cual se puede establecer que se dejó fehacientemente esa cita de espera. Se tiene que certificar para qué se le deja cita de espera, porque espera al ejecutor o el actuario notificador, porque le va a hacer un emplazamiento, lo va a llamar a juicio, no sé, tiene que establecer qué diligencia se va a llevar a cabo, la fecha, hora y el lugar en que va a regresar el actuario, y esta hora y lugar va a ser, en términos generales, entre las 24 y 48 horas, ¿sí? Es decir, si hoy fui a las 3 de la tarde, por ejemplo, las 3 de la tarde o hasta las 3 de la tarde del día siguiente, ¿no? Entonces, 24 o 48 horas. Dentro de ese periodo, obviamente, dentro de las horas hábiles, si es que no se autorizaron horas inhábiles, te lo va a tener que fijar. Y esto, pues, obviamente, también da un margen de actuación para las agendas de los actuarios. Nombre de persona quien promueve, la autoridad judicial que ordena la notificación y el auto que se manda notificar. Aquí, en el tema del auto, pues me parece que solo se menciona qué tipo de auto es y la fecha a lo mejor, pero no dice que lo transcriben. Entonces, creo yo que eso no sería necesario establecerlo, pero bueno, la práctica nos dirá cuál es la mejor forma de hacerlo. También se tienen que hacer procedimientos, bueno, los hace el mismo código, pero también se tiene que establecer en las actas, entiendo yo, de que si la persona no espera al actuario y no se encuentra nadie en el lugar, el juez puede pegar en la diligencia, la cédula y establecer que hizo el emplazamiento. Eso es muy relevante porque actualmente en Nuevo León eso no puede realizarse así, tiene que buscarse necesariamente, pero ahora ya hay en el emplazamiento para decisión una figura que se encuentra en el actual Código Federal de Procedimientos Civiles. Entonces creo yo que está interesante. Un tema también muy, muy cotidiano que me han mencionado mis compañeros actuarios es el de ahora de las famosas este, privadas o colonias particulares, que hay un solo acceso y un acceso controlado, donde de repente las guardias de seguridad, pues cumpliendo las órdenes que les dan, pues aunque se les explica que es una función judicial y que tienen pues, que permitir la entrada, no les permite la entrada, entonces los actuarios pues, no pueden hacerlo. Entonces, hay una situación aquí ya, un orden en el 199 que establece que sin impedir el acceso puede solicitarse el auxilio de la fuerza pública. Sería interesante que cuando los actores hagan sus demandas, pues establezcan es una privada, donde se va a notificar que se le pide al juez que ya se les ordene la fuerza pública una vez para andar perdiendo el tiempo, ¿verdad? Entonces yo creo que sería una práctica muy interesante. También cuando se haga eso, se van a entregar las copias de traslado, que debe estar, que se certificará, es decir, se establecerá que se entregaron, pero también sabemos que puede hacerse por almacenamiento, hablamos del tiempo que se entregaron los almacenamientos o las copias. Va a haber mucho conflicto y va a haber mucha, pues eso se espera y creo que es lógico para todos los que estamos metidos en los temas procesales, que obviamente los demandados van a decir, si le entregamos el USB o le entregamos los almacenamientos, van a decir, no venía nada ahí, pues estaba vacío, no estaba, etcétera, no sé. Entonces, a ver, entonces, esto va a ser un poco de pues de problema para contar los criterios, ¿no? Al inicio. Por eso tal vez el tema de las nubes, el tema de hacer las ligas en nube que se pueda verificar por cualquier persona entrando de que están los documentos, pues sería interesante, ¿no? Y también establece que la parte actora puede acompañar, que me parece que es algo que ya se hace cotidianamente, aunque no lo vean los códigos, pues obviamente si la parte actora quiere hacerlo, pues puede acompañarlo. Sobre todo ahora que tenemos muchos problemas con el tema de que los actores muchas veces no encuentran los domicilios, etcétera, pues la actora pues, puede certificarse. Esto siempre va a suceder cuando haya, por ejemplo, procedimientos que tienen aparejada ejecución, ¿no? Es decir, que hay una necesidad de señalamiento de embargo, etcétera, o requerimiento, pero no es necesario que vaya, la parte actora puede ir a hacer su señalamiento de embargo, en caso que no lo haga la parte demandada, pero si no va como que él sí tiene que hacer el emplazamiento, etcétera, ¿no? Pero la posibilidad ahí está manifiesta en el código.
Un tema también que me parece relevante mencionar es que se va a establecer, ya lo establece, por ejemplo, el artículo 10 en el Código Estatal actual de Nuevo León, donde se establece que pues se va a notificar dónde se encuentra, no tiene que establecerse el lugar habitual y demás, o donde se encuentre, que sería el transitorio, ¿no? Pero pues es importante señalar, porque muchas veces las personas extranjeras están sujetas a muchos procedimientos y ya pues, tienen estas, eh, pues manías, no manías, perdón, vicios de querer ocultarse y demás. Entonces, pues obviamente es una labor del abogado que muchas veces no es apreciada, pero es muy interesante el tema de la investigación, de compartir dónde se encuentra la persona. Tal vez no se encuentre en un lugar, en su trabajo, en su casa, pero se le encuentra en un lugar típico. Y ahí pues, decir, esta persona está en de tales horas en tal lugar jugando fútbol, por ejemplo. Ah, bueno, pues ahí le notificas. Me parece que sería que es una muy buena práctica que lo menciona el Código Nacional. Y bueno, también ahí se fija un tema de 3 días para que el actor haga las notificaciones de carácter personal. Tienen 3 días desde que se le otorga para que las haga. En Nuevo León se tienen esos términos y pues como se hacen y se suben los expedientes electrónicos, probablemente se cumplen en la mayoría de los casos. En caso que el actorio obviamente se entiende que no lo pueda realizar por alguna situación, tiene que levantar el acta de constancia de que no lo pudo llevar a cabo y establecer las circunstancias por lo cual no lo pudo hacer, obviamente, ¿no? Y tiene que ser una cuestión justificada. Bueno, el artículo 203 nos habla de los tipos de notificaciones personales que se hacen, por ejemplo, por cédula o instructivo, este, que básicamente es lo mismo. El tema de la adhesión, de cómo se puede pegar ahora que ya se establece expresamente en el Código Nacional, y también un tema muy importante, el tema del correo electrónico, algo que no, y ya lo platicamos en la otra sesión, en la sesión pasada, de que ya se puede notificar electrónicamente. Si yo pongo mis notificaciones, pongo un correo para ser notificado, ya yo lo puedo hacer, me puede notificar por correo electrónico, y pues bueno, eso realmente, aunque el correo electrónico no es algo novedoso, tiene muchísimos años, pues ya que lo incluíamos en el 2024, cuando empezaron los 90 o por allá, pues bueno, ya gracias a Dios ya lo podemos incluir, ¿no? También tenemos las notificaciones no personales, pues tenemos las citaciones, comunicaciones judiciales, el correo certificado, la comunicación electrónica, que puede ser, pues, por ejemplo, la que se dan a través de estas plataformas de, este, de Tribunal Virtual como Nuevo León o de plataformas de poder checar los expedientes en Internet. Creo que pues esas serían pues, científicas de esa manera o en páginas electrónicas que se les profeso. Yo no sé por qué todavía estamos dejando el correo certificado, que se entiende que es el correo oficial de Correos de México, y el telégrafo. Y son cosas bastante anacrónicas. O sea, la verdad es que es algo que no me llama mucho la atención que todos le sigamos poniendo en un código nacional tan moderno, cuando realmente nadie, absolutamente, bueno, a lo mejor sí, pues no voy a decir que nadie, porque luego me critican que no es cierto que sí hay. Bueno, que prácticamente la mayoría de personas jóvenes, menores de 30 años, jamás han ido a poner a un telégrafo o recibir un telégrafo, ¿sí? Yo por lo pronto, yo tengo 50 y 49 años, voy a cumplir 50 años del próximo año si Dios quiere, y nunca he recibido un telégrafo y nunca he mandado un telégrafo. Lo he mandado, pues obviamente cuando estoy en la función judicial y decía en los años 90 o en los 2000, principios de los 2000, porque pues en el juicio de amparo así se estilaba, pero realmente fue por una cuestión oficial, pero en lo personal casi nunca lo hago. Entonces, lo dejamos ahí, bueno, está bien. No sé, voy a buscar algunos de los debates sobre ese tema. Sí, espero que los haya. Si no los hay, pues bueno, creo que la dejamos pasar ahí sin mayor problema. Ahora, cuando nosotros vamos en la etapa postulatoria de la demanda o la contestación, o cuando citamos un tercero, cuando llamamos a un tercero, tenemos la obligación de proporcionar un domicilio en el cual se hagan notificaciones, lo cual creo que es muy tradicional. Pero también es importante decir que podemos ingresar el correo electrónico, que sería la novedad. Y la regla general, como es un juicio oral, y como también lo vemos en la materia mercantil,
el emplazamiento es, uh, es solamente el que se va a realizar de forma personal. No tendría que haber algún otro que requiriera dentro del procedimiento, antes de dictar sentencia, una notificación de carácter personal. O sea, no se prevé alguno. Puede ser que un juez por alguna necesidad lo tenga que hacer. Solo el emplazamiento es por actual. O sea, solo el emplazamiento tendría que hacerse en forma personal a través de un ejecutor. Desafortunadamente es un vicio muy arraigado que los jueces acepten peticiones escritas ya en la fase oral y que ordenen notificaciones personales aún sin estar dictada la sentencia y demás. O sea, y, pues bueno, es una situación que sobre todo en Nuevo León, yo hablo de Nuevo León, no nos hemos quitado y creo que el juicio oral pues está, así lo dice el Código de Comercio, así lo dice ahora el Código Nacional. Necesitamos que solo el emplazamiento sea proactorio para que pueda ser veloz, para que pueda ser rápido, para que pueda ser expedita la justicia. Muy bien, en caso que nosotros no designemos el domicilio, el correo electrónico, pues vamos a seguir con esta situación de que se va a notificar por boletín. No dice el tema de la tabla de avisos, en este caso es por boletín, ¿verdad? También las tablas de avisos son un poco anacrónicas, ustedes estarán de acuerdo conmigo. Las entidades públicas siempre están obligadas a tener un email y a contar con equipos electrónicos para ese tema. Ya establecimos los requisitos de las notificaciones personales. Insisto en que muchas veces se repiten estas situaciones y esto pudiera llevar a una contradicción, pero bueno, aquí se cuida mucho eso. Por eso vuelve a decir cuáles son los requisitos de las notificaciones personales. Siempre se va a entender con la persona interesada, alguna persona representante autorizada en autos, se va a entregar una cédula y hay citas de espera. Cuando es una cuestión para embargo, la cita de espera puede ser más ejecutiva entre 6 y 48 horas, o sea, no se da hasta 24, sino se da a 6, para que se haga lo más rápido posible. Estamos hablando de cita de espera cuando hay una negligencia por embargo. Esto se va a repetir en la etapa de ejecución, esta regla en particular, de la del 207. Entonces, realmente la ingresaron aquí pues, para tenerla dentro de las reglas generales, pero la vamos a encontrar posteriormente. Ahora, también tenemos y mantenemos el tema de emplazamiento para edictos. Hay una situación muy interesante que yo recuerdo que en el año de 2010 por allá, había debates en la Comisión Nacional de Tribunal Superior de Justicia de que se hiciera un convenio nacional para crear una página de edictos, edictos.mx, el que le querían poner. Creo que existe, la crearon algunas entidades, no sé quién, es donde se pudieran, todos los edictos de emplazamiento, remates, etcétera, se pudieran notificar por esa página electrónica, porque pues tendría mucho más alcance que lo que tienen ahora los periódicos oficiales o los boletines judiciales, etcétera, ¿no? Fue una gran idea que no se concretó, pero ahora el Código Nacional lo retoma, bueno, más bien nace ahora en él y es una gran idea, es una que establezca la oportunidad de que los poderes judiciales tengan páginas electrónicas para notificar los edictos. Bueno, en el tema de emplazamiento, propiamente, que establece el 209, nos habla de que siempre va a ser con personas inciertas. Obviamente, vamos a mantener este tema de indagación, de establecer primero el Código de Comercio, por ejemplo, dice que tiene que mandarse a autoridades, pero si una autoridad o si el contrato establece un lugar y se establece que no está ahí, pues se puede proceder inmediatamente el de edictos, que también hay criterios donde los jueces tratan de ser un poco precavidos y como quiera mandan 2, 3 notificaciones al INE o a Comisión Federal, etcétera, al IMSS. No deberían de serlo porque el código pues, los autoriza a notificar si el contrato ya en un domicilio, pero bueno, son precavidos, insisto. Y hay que aquí, te tienen que hacer sin persona con domicilio incierto, domicilio ignorado, y que, pues bueno, tiene que comprobarse eso a través de esta búsqueda, ¿no? Esta indagación primaria. Se van a hacer 3 veces los edictos por 3 días, uno cada día, y después de esto, en 15 y 30 días de esto se va a hacer pues ya la presentación, ¿no? Y el plazo va a correr a partir de la presentación o del último día. Es decir, 15 días de presentación de los edictos cuando se hayan realizado. Cuando se presentaron el que 15 empecé a correr, ¿no? Pero si se fijó
tiempo para efecto de que se hiciera o viniera a juicio, pues empieza a correr el tiempo para contestar la demanda en este caso. ¿Ok? Bueno, los autos que son obligatorios, que ya dijimos que por notificación personal, antes de la sentencia, los emplazamientos, eso es lo único. O primera notificación cuando es un llamamiento a un tercero, por ejemplo, ¿no? Ese es el único que vamos a tener antes de la sentencia. Posterior a la sentencia, obviamente, tiene que haber algunas notificaciones personales para poder hacer la ejecución de estos actos de, estos actos de ejecución para, pues, obviamente, pagar con lo embargado, etcétera, y son las incidentes de ejecución de sentencia. También tenemos que cuando hay una actividad de 6 meses, y esta inactividad solamente podría ser en ejecución o en temas muy específicos de materia de derechos de niñas y adolescentes, como lo vamos a ver, donde no hay caducidad, pues entonces ahí realmente vamos a tener estas inactividades, pero realmente sigue la preclusión, sigue, perdón, en la caducidad, y entonces pues sería muy difícil que estuvieran en los procedimientos antes de sentencia. Cuando hay una ejecución de sentencia o convenio, cuando ha pasado 3 meses después de que se ejecutó ejecutoriada y no se ha hecho la ejecución, también se va a hacer una notificación personal. En los requerimientos que se hagan a personas para hacer ciertas cuestiones, entregar ciertos documentos, etcétera. Cuando hay autoridades judiciales distintas, que se tiene que hacer algún tipo de petición, y cuando se haga a fiscalías o MPs, también se le va a trasladar a través de actuario. Entonces son muy particulares y la verdad es que pues lo que se busca obviamente es la continuidad del procedimiento. La notificación por boletín, pues aquí varía mucho la regla de Nuevo León, porque en Nuevo León se computaban, empezaban los términos a las 13 horas del segundo día de la publicación, es decir, se publicaba hoy, pasaba un día y hasta el segundo, entonces eran 2 días después, o sea, de la publicación 2 días después, y luego después a contar el término. Ahora no, desde el día de su publicación, el día siguiente se publicó hoy el boletín judicial el acuerdo o el auto, el día siguiente empieza a correr, muy, muy ejecutivo. Y bueno, también habla de que las personas pueden acudir, cuando hay notificaciones personales, pueden acudir por comparecencia y hacerse constar, ¿no? Estas notificaciones personales, ¿no? Bueno, el cambio de titular ya no se notifica, que era una regla, por ejemplo, en Nuevo León y en muchos estados lo establecían así. Cuando había un cambio de titular, se tenía que hacer esta nueva información de quién era el nuevo titular, lo que cual alentaba mucho los procesos. Ya no, pero solo se va a hacer en caso de que estamos en estado de sentencia, es decir, que el juez que va a sentenciar es uno distinto, lo vamos a, lo vamos a notificar. Aquí hay una situación interesante en Nuevo León, porque en Nuevo León tenemos ciertos juzgados con gestión judicial, es decir, donde es un solo juzgado y hay varios jueces, y algunos jueces llevan el procedimiento y otros sentencian, entonces habrá que interpretar cómo se va a entender. Obviamente esta regla está diseñada para un juzgado unitario donde el juez conoce el procedimiento de todo a todo y lo ejecuta también. Entonces, cuando cambia el juez, pues obviamente se tiene que notificar si está en estado de sentencia. De todas maneras, no. También se va a notificar a peritos testigos no hostiles. Yo les pongo no hostiles, son personas que van a comparecer a juicio. Esas personas que no son hostiles, o sea, que están obligadas, que van a ir como por una de las partes, pues ahí no hay notificación, porque la notificación, pues la va a hacer quien los ofreció. Y la verdad es que solamente en caso que requieran que se notifique por parte del juzgador, lo tendrán que establecer así. Vamos a leer el artículo porque me parece importante decirlo. Cuando se trate de citar a peritos y testigos, la citación será por conducto de quien haya ofrecido dichas pruebas. Esa es la regla general. El juez no va a notificar o mandar llamar a peritos de la intención de una de las partes. Si todas las que se citen en cualquier procedimiento se notificarán a través del medio de comunicación profesor oficial, que contendrá la lista de asuntos. Perdón, dice, quien estará obligada a realizar cuanta gestión sea conducente para llevarla a cabo y será en su perjuicio la falta de comparecencia de las personas. A quienes no se les volverá a buscar si la parte interesada no efectúa la situación oportuna y debidamente,
pero su inasistencia no dará lugar a la imposición de medida de premios, sino que se echará tal probanza. Como es de la intención de las partes y él debe preparar su prueba, que también hay tesis al respecto de que es obligación de preparación de las pruebas el que las ofrece, entonces, pues realmente el juez no puede intervenir, solo que lo solicite y dé una causa justificada para eso, entonces ahí sí podría realizarse. También tenemos que el que cuando hay una persona y vaya, esta también es una regla que ya existía, que cuando una persona vaya a checar el expediente y hay una notificación ahí pendiente de realizar, pues entenderá que ya lo, que ya lo checó, ¿no? Eso sirve mucho para el tema de las plataformas de consulta a distancia y también obviamente, dice físicamente, pero pues obviamente se entienden las temas electrónicas, el tema de consulta electrónica, pero físicamente pues ahí se tendría que establecer que lo pidió. Me imagino que tendría que levantarse un acta, no sé, y para establecer que fue la persona a checarlo, ¿verdad? Y bueno, nos habla de los abogados patronos y abogados procuradores que permanecen estas denominaciones, artículos 2015 y 2016. Recordemos que uno es el que solamente oye y recibe notificaciones, pero no tiene facultades de interponer escritos y demás, y los otros obviamente son aquellos que ya tienen una facultad más amplia por parte de las partes para poder intervenir en el proceso. El tema de los exhortos y los despachos, pues permanece, pues obviamente, pero también establece que se pueden hacer de forma electrónica a través de convenios, cosa que ya existe, por ejemplo, Nuevo León tiene un convenio con Tamaulipas, si me no recuerdo, con Coahuila, y pues, es mucho más ágil, pero se busca que todo el territorio nacional ya no tengamos que hacer estos famosos envíos en papel y con estos sellos y firmas, sino que se hagan a través de forma electrónica, a través de un sistema. Me imagino que la Comisión Nacional del Tribunal Superior de Justicia pues trabajará en esos acuerdos, en estos convenios para crear que esto ya también, insisto, por ahí del 2012, 2013, si mal no recuerdo, ya se había hecho esos convenios con Tamaulipas y con Coahuila porque eran de una iniciativa de la Comisión Nacional y creo que ahora pues con mayor razón van a existir. No sé si algún otro estado tenga, pero pues es fabuloso, ¿no? Y excepcionalmente cuando porque no hay convenio o se requiere alguna situación especial y así se manifestarán en el oficio, pues serán a través de escrito. Vamos a hablar de los términos judiciales, esto aparecen en el artículo 2027. Bueno, los exhortos también tenemos esos temas de los términos, ¿verdad? De que se aumentan por las distancias y demás, o sea, se permanece en el tema y lo pueden explicar ustedes sin mayor problema, los requisitos de los exhortos y todo eso. Realmente no lo menciono mucho porque son las mismas reglas que ya tenemos en los códigos, que creo que todos conocemos, y los tiempos realmente son básicamente pues, muy similares, sino que los mismos, de que es un día por cada ciertos kilómetros o parcial, o una cantidad parcial. Entonces, yo creo que basta que leerlo para entenderlo bien. Pasando al tema de la notificación de los términos judiciales, pues tenemos que las notificaciones personales se empiezan a contar a través del día siguiente en que se realizaron. No hay este, una, un día de causar efectos, como antes sabía que causa efectos el día siguiente y empieza a computar, no. Aquí simplemente se va a hacer la notificación y el día siguiente empieza a computar. Es muy expedito, lo cual me parece que es fabuloso y evita interpretaciones erróneas. Cuando no son notificaciones personales, pues al día siguiente en causa está la notificación y cuando causa estado, pues realmente el día siguiente. Entonces, es algo que me parece que es algo que podemos tener muy claro. Este, ¿Cuándo causó esta notificación? Pues al día siguiente en el cual se realizó. Y entonces vamos a computar un día más. Así lo entiendo yo. Y también tenemos que cuando se hace por correo electrónico, surte efectos el mismo día de la recepción. O sea, si ese día se notificó, ese día se surte efectos, ¿verdad? El correo certificado y telégrafo surte efectos también el mismo día de la recepción. Y las audiencias, acuérdense que ahora en las orales, lo que se dice ahí se entiende por notificar a las partes en la misma situación. Muy bien. Entonces,
Los términos comunes, bueno, sabemos que los términos comunes son aquellos que empiezan a computar cuando las dos partes o cuando las partes totales fueron notificadas y se cuentan para todas igual, ¿no? Este, esto es pues una especie de seguridad para que todos tengan el mismo derecho, ¿no? Si se notifica uno y luego el otro se notifica el otro día, empieza a computarse el término para las dos a partir de que se notifica el último. Así se tiene que establecer en el acuerdo y se tiene que establecer, pues, por ley. Si no lo dice si no lo dice el acuerdo, pues el auto se irá a la regla, ¿no? ¿Cuáles son los términos comunes que menciona el código? La etapa de pruebas, este, cuando hay litis consulta pasivo necesario, cuando hay pues que llamar a una persona a juicio, no va a avanzar el procedimiento hasta que se emplace a la otra, que es necesario que se llame a juicio. Y cuando el juez diga, este va a ser un término común, tiene que notificar a todos para que empiece a contar el término, bueno, ¿verdad? Comúnmente los términos, por ejemplo, comunes son los de alegatos, ¿no? Que sean 2 días en término común, es decir, hasta que notifiquen a las dos partes el periodo de alegatos, se empiezan a computar los días. Bueno, pues yo creo que también es algo que todos comprendemos, son muy poquitos realmente, eso casi siempre se corren individualmente, pero pues eso es un tema que lo menciona a sí mismo el código. Bueno, las reglas generales sobre los términos, seguimos este punto, solamente se pueden computar días hábiles, es decir, días donde se pueden realizar resoluciones judiciales para todos los casos. Se cuentan días hábiles, no días naturales. Cuando se vayan a computar días naturales tendrá que decirlo expresamente el código. Yo no he encontrado realmente ahorita, no lo he visto, a lo mejor me falta checarlo mejor, pero son siempre días hábiles. Cuando se vaya a hacer algún tipo de preclusión o se vaya a establecer que si una persona cumplió un término, tiene que en el auto hacerse el término por parte del juez, estableciendo obviamente qué días fueron hábiles, qué días fueron inhábiles, es decir, como cuando hacemos, por ejemplo, la remisión del amparo directo por parte de las autoridades estatales, tenemos que hacer una certificación de cuáles días fueron hábiles y cuáles fueron hábiles para hacer los cómputos, e igual se va a hacer en los autos para establecer con precisión si se actuó dentro o no del término concedido. Se mantiene el tema de la preclusión una vez que es de pleno derecho, es decir, por Ministerio de Ley, perdón, cuando se pasa el término, se entiende la preclusión y ya surte efectos de inmediato, pues ya se pierde el derecho que debe haberse ejercitado en el término concedido. También cuando se tienen estos exhortos, aquí lo comentaba, cuando se les da a una persona fuera del territorio nacional, entonces les da un día por cada 100 kilómetros o más que sea de la mitad, más de 100 kilómetros, 100 kilómetros más un metro, entonces tendrá que darse un día más, ¿no? Y en el extranjero también puede ampliar el juzgador, pues ahí se verá con el juzgador a tomar en cuenta, pues qué tanto, ¿no? Los meses se computan en días, según los días que tengan. Los días se computan en 24 horas, cosas que ya en la escuela nos explicaron muy bien. Cuando hay un término, puedes presentar hasta las 24 horas, ¿no? En Nuevo León, que tenemos una plataforma virtual, pues hay mucha gente que viene aquí los buzones, como también en los juegos federales, pero también presenta sus escritos a las 11 de la noche a través de la plataforma, lo cual es muy riesgoso porque de repente se te va la luz, se te va el internet y de repente andas batallando. Pero pues bueno, si no tienes otra y te agarraron ahí de repente con las prisas, bueno, lo puedes hacer electrónicamente y tienes hasta esos 59.59 para presentarlo, porque se cuentan en 24 horas. Un tema muy importante es el tema de la caducidad de los 180 días que nosotros teníamos en Nuevo León, ahora vamos a bajar a 40 días hábiles. Y esto pues obviamente es algo que vamos a batallarle mucho con eso, los abogados litigantes, bueno, los abogados litigantes y los jueces también en el tema de los cómputos ahí, porque 40 días hábiles pues realmente son 2 meses más o menos, y la verdad que los trabajos y muchas veces por los temas ahora de la oralidad, que las agendas, lo dije en la anterior sesión, los abogados litigantes van a tener que mantener un manejo de agendas pues bastante, acucioso, porque si no, pues va a tener muchos problemas. La COSIAR se impone de 40 días hábiles, y obviamente se mantiene el tema de que para interrumpirla tiene que haber impulso procesal y que este impulso procesal ya lo ha definido los tribunales federales, tiene que influir en la toma de decisión, tiene que influir en la sustancia del procedimiento y que hay peticiones que realmente no interrumpen la caducidad. La caducidad sigue siendo orden público, renunciable e inalienable, es decir, no se puede
aceptar en el procedimiento convencional que no va a haber caducidad. Eso no se puede renunciar o no se puede transar, por ejemplo, ¿no? Decir, bueno, también te concedo que no haya caducidad. No, eso no puede ser, es de orden público. Es de oficio, no se necesita hacer declaratoria, etcétera, ni avisarse y demás. Como siempre, extingue el procedimiento, pero no la acción. Si la acción no ha prescrito, se puede volver a intentar, pero obviamente se pierde el procedimiento porque hace ineficaces los autos. Pero, muy interesante, salvo excepciones procesales procedentes. Si ya se dictó una excepción procesal y se dejó caducar, esa excepción, falta de personalidad, incompetencia, etcétera, permanece. En segunda instancia es menor de 30 días, o sea, incluso más, ¿sí? Creo que sería muy difícil que la segunda instancia pudiera caducar porque pues obviamente es un procedimiento muy ejecutivo, como lo vamos a ver en las apelaciones, muy rápido, y casi todo está a la mano del magistrado de segunda instancia, pero pues también te puede dar en 30 días hábiles, incidentes en 15 días hábiles, y la caducidad, como si seguimos, no interrumpe la prescripción, que es algo muy interesante. Bueno, ¿cuáles juicios no caducan? Los juicios universales, ya sabemos, los juicios de concurso civil, los temas, lo que antes la quiebra, los temas de testamentarios, temas de sucesorios, los temas de jurisdicción voluntaria o no contenciosa, tampoco caducan porque pues, no hay contienda. Los temas de alimentos tampoco caducan, y en perjuicio, no contencioso, entendemos que el mutuo consentimiento pues tampoco caduca. Y cuando la caducidad perjudicar a niños y adolescentes, ahí también el juez tiene que ser muy precavido de visualizar si no hay este perjuicio para pues no decretar la caducidad, o si se la solicitan, pues negarla, ¿verdad? Entonces, estamos muy conscientes de eso. ¿Cómo se puede interrumpir la caducidad? Insistimos que pues tiene que establecerse dentro del impulso procesal de que predomine el principio dispositivo, y cuando se presentan promociones de otra autoridad interrumpe la prescripción, sí, la caducidad, pero sí, siempre y cuando tenga una relación inmediata y directa con la instancia. Es decir, cuando, por ejemplo, se pidió algún tipo de prueba, además, y no se ha contestado por el otro juzgado, y tú vas y le dices al otro juzgado, hey, mándale las pruebas al otro juez, y eso, como estás buscando que se influya en ahí sí pudiera interrumpir la caducidad, ¿no? Las suspensiones de procedimientos, acuérdense que se puede suspender el procedimiento sin interrumpir la caducidad en el tiempo de la suspensión. Cuando se suspende, bueno, por fuerza mayor, comúnmente cuando, pues ya saben ustedes que pues ahora en Nuevo León nos inundamos, en México tiembla, etcétera, pues se pueden suspender los términos, comúnmente se suspenden por el propio tribunal, pero también el juez puede hacer de repente, si pasa algo que considere pertinente, suspenderlo, lo puede suspender. Cuando se espera una cuestión previa y conexa, es decir, por ejemplo, que insisto, en estas pruebas o en estos actos que se requieren realizar por terceros, el juez puede decir, ¿sabes qué? Voy a suspender el procedimiento para que no corra la caducidad, si es algo complejo que se tenga que realizar. Cuando las partes se van y lo vamos a ver en el tema de la oralidad, cuando las partes dicen, ¿sabe qué? Vamos a suspender el procedimiento, quieren suspenderlo para irnos a una mediación o a ciertos procedimientos de amigable composición, de conciliación, etcétera. Entonces, ahí el juez lo puede interrumpir. También se interrumpe por la muerte de alguna de las personas, también se puede establecer, ¿no? Cuando se dicta la caducidad, causa costas, obviamente porque es una sanción a la violación del principio dispositivo y se va a causar las cosas comúnmente para el actor, ¿verdad? Ahora, un tema que también encontramos en un capítulo especial, que aquí nos vamos a saltar hasta el tema del artículo 550, son las disposiciones generales en materia familiar. Además de las que ya vimos, tenemos que ir hasta estas disposiciones que en materia familiar vamos a encontrar y que tenemos que tener siempre presentes si vamos a litigar esta materia o si vamos a trabajar en esta materia. Primero que nada, nos dice el código que la materia familiar es de orden público y debe actuarse de oficio en asuntos de vulnerabilidad. Volvemos a los principios que vimos en la presentación anterior. El tema de la vulnerabilidad es un tema transversal a todo el Código Nacional,
y tenemos que tener muy claro qué es el tema de la vulnerabilidad. Ya la Corte también lo establecimos, nos ha dado muchos protocolos que son fácilmente descargables, donde se establece estas cuestiones, donde hay personas que por su condición, pues están en estado de desigualdad sustantiva, y es decir, que pues tienen sus mismos derechos que todos, pero por situaciones de contexto, pues obviamente está en un estado vulnerable que el juez tiene que nivelar ese acceso a la justicia, y eso es una actuación que el juez debe hacer de oficio. Entonces, para los jueces va a ser muy importante que reflexionen bien sobre esto y que lo vean, sobre todo en materia familiar. Siempre los jueces deben de fundar y motivar todas sus relaciones, yo creo que eso no tiene mayor problema, y muy interesante, dice, procurar la preservación de los vínculos familiares. Uno de los principios que hemos encontrado, sobre todo en la justicia restaurativa en materia familiar, es el tema de que obviamente la disolución del vínculo matrimonial, por ejemplo, no destruye la familia. Los vínculos familiares permanecen. Los hijos siguen siendo hijos del papá y de la mamá. Los esposos, ya a lo mejor ya no son esposos, pero siguen siendo personas que van a tener que tener esos vínculos con relación a los menores, etcétera. Incluso a lo mejor vínculos familiares con las personas con las que hicieron familia, con sus suegros, sus suegras, etcétera. Entonces, eso tiene que tener muy presente, ¿no? Y es una cuestión pues muy interesante. Eh, También te tienen que informar los derechos de cada una de las partes para que el juez familiar sí lo haga valer, ¿sí? Y si las partes formulen acuerdos, precisamente en la materia familiar, el juez tiene siempre que valorarlos para establecer si no están trascendiendo más allá de lo que deben hacerlos y para pues, sancionarlos debidamente. Cuando hay una deficiencia procesal, el juez tiene que suplirla. Estamos hablando de la deficiencia de la queja. En este caso, en materia familiar, pues se puede realizar siempre y cuando haya ese tema de vulnerabilidad y cuando haya menores o personas que estén, en que lo necesiten, que haya representación social, pues deberá solicitarse la intervención del Ministerio Público. Ustedes saben que sobre todo los que litigan en materia familiar, que este procedimiento pues es ya muy moldeable, muy dúctil, y que pues estas reglas generales pues lo van a llevar a ese tema. También en el artículo 151 establece que puede haber pruebas para mejor proveer y también pruebas anticipadas si hay un riesgo de que se puedan perder estas medidas de convicción. Entonces, las pruebas para mejor proveer siempre se van a realizar por parte del juzgador si lo considera así, y siempre en búsqueda precisamente de esta igualdad sustantiva. Eh, También hay una obligación de facilitar inspección, reconocimiento, exhibir documentos y pues estas pruebas que se tienen que obligar, los partes tienen que ser el juez muy acucioso en que se realizan. Recordemos que muchas veces este estado de vulnerabilidad implica que no se tenga lo necesario para poder llevar a cabo estas situaciones y el juez tiene que intervenir para lograrlo, ¿no? También hay una obligación de facilitar examen de condiciones físicas y mentales de una persona o a proporcionar muestras orgánicas o biológicas, y, y en caso negativo se tendrán por cierto las afirmaciones. Aquí lo que tenemos que establecer es que cuando una persona se diga que otra persona tiene alguna condición física o mental y se ofrezca una pericial y si la persona se niega a realizársela, se va a presumir que sí la tiene. O cuando una persona, por ejemplo, en ADN, como ya lo establecemos, por ejemplo, en la prueba de la paternidad, diga que es padre de una persona y se niega a hacerse la prueba, se hace la presunción, algo que ya lo tenemos muy, muy claro, ¿no? También se pueden emitir hechos y hacer un allanamiento en los procedimientos, siempre y cuando, pues, obviamente no haya una violación a derechos. Acordémonos también que ha sido una constante en los procedimientos, en los códigos de procedimientos, que se hagan medidas de protección. Y aquí también el Código Nacional, el artículo 554, lo establece, donde los jueces, en casos de que detecten violencia o así se les manifieste, pueden dictar medidas provisionales para que cese esta violencia y que pueda ser protegida de las personas, ¿no? También pueden asegurar los alimentos, es cosa que ya se hace, o sea, a través de los embargos y demás, pero pues es importante que lo señale bien el código como una regla especial. Y las medidas provisionales se pueden modificar en cualquier tiempo, también se pueden revocar si no son necesarias, etcétera. Y creo yo que pues son cosas que han funcionado muy bien en los últimos años y que han protegido mucho a las familias y las personas que están en vulnerabilidad. Ahora, para el tema de niños y niños adolescentes, bajo el principio del artículo 4 constitucional, donde habla del interés superior de la niña, niño y adolescente,
pues obviamente el procedimiento se vuelve aún más dúctil. ¿Por qué? Porque los jueces tienen que hacer ajustes que procedimentales que sean razonables y adecuados para cada caso. Pueden actuar más allá de la demanda puntual, es decir, si se les hizo una cosa, el juez, si ve que es necesario por su experiencia, y así lo establece en el acuerdo, puede estar más allá, puede ir más allá de lo que se le está demandando, siempre y cuando sea en este ajuste razonable. Siempre va a priorizar el derecho a la protección especial y el desarrollo integral de un ambiente sano y libre de violencia por los menores. Bueno, niños y adolescentes, son disculpas si todavía digo menores, lo que pasa es que pues, estoy en esa traslación de conceptos. Siempre tendrá el principio de no discriminación. Acuérdense que los niños, niñas, adolescentes pueden participar en los procesos siempre y cuando el estado de madurez que tienen lo permita. El juez tiene que hacer escuchas y demás. Pero te quítame un tema. Los niños, niñas y adolescentes pueden ser testigos, pero siempre debe de actuarse bajo el principio de mínima intervención. Deben de cuidarse mucho que no intervengan si no es estrictamente necesario, ¿no? Yo creo que pues, se nos vienen muchos casos a la mente, pero eso el juez en cada caso en particular, la juez lo va a valorar. Siempre hay que actuar con continuidad, hay que actuar con expeditez, evitar demoras prolongadas y necesarias y también evitar estos requerimientos intimidantes que pues sabemos que son prácticas comunes en la práctica judicial, eh, pues que se han ido eliminando poco a poco a través de la sensibilidad con juezas y jueces, pero pues todavía existen. Entonces el código lo establece, no hagas un requerimiento que sea más intimidante y demás, no tiene caso. Siempre hay que proteger la información de la niñez y la niñez tiene derecho a expresar su opinión libremente sobre las decisiones que les afectan. Sabemos que las escuchas de estas personas pues son necesarias en la materia familiar. Ya también se legisla sobre el tema del cómo se va a realizar una escucha de niño, niña y adolescente, el tema de su videograbación. Ahí tiene que haber un lugar, no, un ambiente no hostil. En muchos estados, si no es que la mayoría, ya se tienen lugares especiales para hacer estas escuchas, donde se busca que sea un ambiente que sea propicio por tal, que no sea intimidante, que respete la salud mental de la niñez y que sobre todo no sea hostil, ¿no? Que participe un equipo de interdisciplinario, además del juez, obviamente que esté un psicólogo, una persona que esté entrenada para este tipo de cuestiones. No se va a hacer entrevista con contradicciones, es decir, no se le va a repreguntar al menor ni se le va a asistir sobre ciertas cosas y siempre se va a buscar que sea discreta. Siempre va a haber un acompañante o profesional de confianza para que asista al niño, niña y adolescente. No necesariamente tiene que ser un familiar, sino una persona que pues esté acostumbrada, tal vez un profesional de la psicología, que el niño esté acostumbrado a tratarlo, etcétera. Y pues sí, ese familiar también, pero el familiar no debe intervenir. Y bueno, siempre se va a tratar de videograbar para que no se tenga que volver a repetir una y otra vez. Videograbamos y lo atendemos, tratamos de hacerlo más completo para no volver a traer al menor tantas veces, ¿no? ¿Ok? Este tema de la revictimización es un tema muy, muy profundo que yo creo que tanto en materia penal como en materia familiar ha penetrado mucho por parte de las y los jueces. Y creo yo que es algo que estamos haciendo bien, que podemos mejorarlo mucho, pero que lo tenga el código expreso, pues me parece fantástico. Y cuando, pues obviamente los custodios, pares custodios o que no tengan el custodio de los niños y adolescentes se nieguen a presentarlos para convivencias, para escuchas y demás, el código ya lo prevé en el artículo 559, pues se le va a hacer apercibimientos, se va a señalar nuevos días para hacerlo con esos apercibimientos y que pues obviamente los apercibimientos ya lo establecimos anteriormente en el tema de cuáles son estos para hacer valer la determinación. Muy bien. Las facultades especiales que tienen los jueces en estos casos perdón, niñas, niños y adolescentes es pues que se puede convocar las partes su presencia en cualquier tiempo para conciliación o medio alterado de solución de conflictos. Sabemos que los jueces lo hacen comúnmente cuando hay una, pues una variación de situaciones
Sabemos que en los temas de familia muchas veces las situaciones cambian por diversas circunstancias, entonces los jueces tienen esta facultad de poder hacer estas reuniones o de proponer estos medios alternativos para que obviamente sea en esos acuerdos, más que en las sentencias o en resoluciones judiciales, donde se puedan tomar las decisiones. También puede pedir que las partes comparezcan en forma personal, porque muchas veces también estas cuestiones de línea puede que no sea tan directo y demás, pues puede llevarlos a cabo, ¿no? También puede rechazar cualquier situación, incidente o frívolo, notoriamente procedente, intrascendente o dilatorio, que es una práctica muy común en materia familiar, sobre todo cuando están muy entrelazados en un pleito los padres o custodios, etcétera. Sabemos que de repente se presentan muchas promociones, entonces pues para hacer un proceso más ágil los puedes echar en forma inmediata. También hay una facultad del juez para subsanar omisiones o deficiencias en el procedimiento, también una suplencia de la queja, también allegarse pruebas que las partes no hayan ofrecido y las medidas de protección. Se existen muchas cosas que ya hablamos porque se reiteran. Insisto que se hace mucho esto en el código, pero creo que es algo necesario para que se pueda sentir que pues se puede hacer. Y esperemos que así lo haga. Y bueno, el artículo 561 nos habla de la modificación o suspensión de convivencias o guarda y custodia por violencia, que creo yo que es una de las cuestiones pues, más delicadas que se tiene actualmente en el tema de materia familiar, esas convivencias, ya sea en casas de convivencia o ya sea en forma libre, y también de quien tiene la guardia y la custodia cuando hay violencia familiar. Entonces ahí pues, el artículo 101 nos dice que el juez tiene esta facultad de modificación cuando advierta esta situación de violencia y pues para tomarla de inmediato, ¿verdad? Que será una facultad muy amplia, pero también sabemos que es una situación pues bastante, muchas veces es de gran trascendencia para las y los jueces. Pues bien, esa sería la fin de la segunda presentación. Rápidamente voy a hacer poner la segunda presentación, que es muy cortita, solamente para presentárselas a todos ustedes. Bueno, empezamos con el tema de la postulación y bueno, saben que mejor esta presentación la hago en la próxima porque voy a tomar ya el tema de lo procesal, el tema de la postulación y quisiera tener mayor tiempo para explicarlo correctamente. Está muy ad hoc a lo que se ha dictado, por ejemplo, en materia familiar, materia mercantil, perdón, y que con esa experiencia que ya he tenido yo en lo personal, pues me gustaría mucho hacer algunas aportaciones para todas y todos ustedes. Entonces, si les parece bien, vamos a terminar aquí, este, y vamos a dejar de presentar. Muy bien. Muy bien. Entonces, bueno, ha sido un placer en esta segunda sesión haber compartido con ustedes esta presentación. No ha sido tan amplia como la primera, pero ha sido más puntual en ciertos puntos, así esperamos que sean las siguientes. Son en total 10 presentaciones, algunas son muy cortitas, en alguna sesión vamos a juntar una o dos, a jugar hasta tres, y hay algunas que son muy amplias, como el tema de los recursos, el tema de la ejecución, que es muy amplio, que a lo mejor lo podemos hacer en dos sesiones, etcétera, pero insisto, es mucho material y sí los comentarios pues, que quiero hacerles me parecen importantes. Y también, pues, les insisto que todas sus aportaciones que puedan hacer pues, nos van a ayudar a todos los que veamos este video y que podamos alguna contribución para que todos podamos encontrar ya este Código Nacional como algo que podamos utilizar, ¿no? Y recordemos que ya creo, me informaron que la Ciudad de México ya solicitó la declaratoria de vigencia del Código Nacional. Esto va a desatar que muchos estados pues vayan atrás de la Ciudad de México, ¿no? Y que se sientan. Yo creo que Nuevo León está preparado para hacerlo. A lo mejor con dos, tres adecuacioncitas que se hagan, lo podemos realizar. Esperemos que se haga lo más rápido posible para entrarle al kit y empezar a aprender más a través de la práctica y de la experiencia. Entonces, bueno, sería todo por hoy. Nos vemos en la próxima sesión. Muchísimas gracias por acompañar y por ver este video.